la planificación del objetivo por el cual vamos a alcanzar el propósito. Lo escribió eso es bueno, es importante. Entonces, le di los ejemplos de las empresas cuando ellos tienen su propósito y a través de la visión lo cumplen. El propósito de Dios es alcanzar la tierra. El propósito de Dios es recuperar la tierra, es recuperar el mundo. Jesús dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo. Es interesante porque creo que se entiende bien lo que voy a decir. De tal manera amó Dios al mundo. No dice que amó al hombre, lógicamente amó al hombre, porque el mundo estaba, el hombre se desarrolla el hombre, ¿cierto? Pero vemos que Dios dice: me quedó tan buena esta obra, me quedó tan bueno el mundo, porque el mundo es, en el plan original de Dios, el mundo sería el reflejo de los cielos. Acuérdate que cuando Jesús comienza a orar y enseña a orar en Lucas 11, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, ¿cierto? Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces todo lo que ocurre en el cielo, Señor, ocurre en la tierra. Entonces cielo es perfección y tierra sería la tierra. Por causa del pecado, de la muerte, eso se echó a perder. Pero Jesús vino a restaurar eso. Entonces Él dice: Señor, Padre, todo lo que ocurra en el cielo ocurra también en la tierra. Entonces la tierra, en el plan original de Dios, era el reflejo de los cielos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, de tal manera Dios se ha puesto a un espacio, a un lugar donde estaba el hombre, que vio a su hijo para recuperar eso. Entonces la tierra no es de Dios. La tierra no le pertenece a Satanás. De hecho, dice la palabra que los humanos heredaremos la tierra, ¿cierto? Y mansedumbre no tiene que ver con ser, nosotros decimos en Chile, no tiene que ver con ser menso. Mansedumbre es alguien que tiene su carácter controlado. Mucha gente, porque no tiene el carácter controlado, pierde familia, hijos, pierde muchas bendiciones porque no tiene un carácter controlado. Entonces cualquier cosa explota y habla de cosas feas y hiere a las personas y la familia al fin y al cabo se quiebra y ocurren cosas feas, ¿verdad? Entonces la palabra también declara en el libro de Salmos que de Jehová la tierra es su plenitud y todo lo que en ella hay, porque es la famosa de los ríos y la frondosa de los mares. Entonces la tierra del Señor, le tiene que saber eso. Usted es representante de Dios, todos estos días hemos venido hablando de eso, de manera que Dios quiere recuperar la tierra y para eso te va a usar a ti y me va a usar a mí a través de las misiones, sea que usted se quede en la ciudad, en su país, o sea que usted salga al África o usted vaya a los confines de la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el segundo punto que vamos a entender, sí, lo leímos ya. Dijimos que la responsabilidad de la iglesia y de los creyentes de promover el reino de Dios a través de las misiones. Amén. Las misiones, hermanos, tienen que ir necesariamente acompañadas del poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no tenemos qué hacer verdaderamente. Si usted ve la palabra de Dios, Él es el que convence de pecado, Él es el que transforma, Él es el que nos revela la palabra, ¿verdad? Él es el que hace, Él es el que testifica de Cristo en la tierra. Entonces, sin el poder del Espíritu Santo no vamos a avanzar nada. La gente que lamentablemente calla la voz del Espíritu Santo, no le da el lugar al Espíritu Santo para que Él haga su voluntad, para que Él se mueva. Estamos frente a una iglesia adormecida. ¿Okay? Entonces, todo comienza con el poder del Espíritu Santo. Para avanzar necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para entender la palabra necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para que una ciudad sea tocada con el arrepentimiento necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para quebrar muchas veces altares, para enfrentarnos a fuerzas demoniadas necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que vamos a hacer, sea como ya lo mencioné delante, sea que nos quedemos en una ciudad, sea que salgamos a otros países, todo lo necesitamos hacer a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, recordemos que Él nos revela la palabra, el Espíritu Santo convence al mundo del pecado, Él da testimonio vivo de Jesucristo, etc. Entonces, sin el poder del Espíritu Santo, nada podríamos hacer
con éxito total. No me cabe ninguna duda que aquí en esta iglesia está el poder del Espíritu Santo. Anoche un culto fenomenal, antes de noche también, desde que empezamos a ministrar y participar en esta escuela, hemos visto cómo el Señor, ¿verdad?, ha ido confirmando cada cosa y creemos que lo que viene va a ser poderoso para esta ciudad y para la ciudad que tú representas. Amén. Amén. Entonces, en el día de Pentecostés ocurrió algo extraordinario. Y con eso yo quiero hablarle que cada vez que en la historia existió un derramamiento del Espíritu Santo, terminó con un gran mover de visiones evangelísticas. Siempre que hubo un derramamiento del Espíritu Santo, eso terminó, ese gran evento culminó con una gran manifestación de misiones evangelísticas. El día de que todos nosotros conocemos en el libro de Hechos, ¿verdad?, a partir del capítulo 2, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo descendió y vemos que comienza a firmar sus primeros pasos fuertes en la iglesia, y vemos cómo Dios usa a Pedro y miles de personas son convertidas. Entonces, cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, vemos que hay un gran crecimiento y una gran actividad de misiones evangelísticas, y eso se consigue solo y únicamente a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es importante que lo podamos entender. Usted conoce la historia y conoce todo aquí. Entonces, Jesús nos presenta, y esto también es muy importante que si lo quiero notar, 4 lugares donde debemos ser testigos. Esto lo tomé de un estudio importante. Dice la palabra de Dios: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús nos muestra 4 lugares donde podemos ser testigos. Testigo es la palabra martureo. Martureo es un mártir que es capaz de dar su vida por un bien, por una idea, porque tomó él una determinación. Es un mártir, da su vida por algo. Entonces los testigos de Jesucristo somos capaces de dejar todos nuestros intereses personales por tomar el reino de Dios, por tomar el llamado del Señor, y somos capaces de entregar la vida. Eso es lo que hablaba el obispo Eliseo el otro día, cómo estos hombres, los apóstoles del Señor, eran capaces de dar su vida, ¿cierto?, de dejar sus intereses. Pablo mismo decía: todo lo tengo por perdido, todo lo tengo por basura, por el incomparable precio de encontrar a Cristo Jesús. Entonces, todo lo que yo aprendí es una basura, prácticamente es lo que decía Pablo, pero lo tengo por perdido, pérdida. Todos mis estudios, todas mis riquezas, todo es pérdida porque ahora me encontré con Cristo Jesús. Entonces, es capaz de dejar todo. Eso es un martureo en el griego, es un testigo fiel. Amén. Entonces Jesús muestra 4 lugares donde podemos ser testigos. Jerusalén representa nuestra ciudad. Jerusalén representa nuestro lugar, es nuestra casa o nuestra ciudad, nuestro país. ¿Ok? Tenemos que entender también que nuestro primer campo misionero es nuestra familia, ¿no es cierto?, de nuestra casa. No podemos tener nuestra casa todos perdidos y usted con la luz del Señor y su familia escandalizada, su familia quebrada, arruinada, el diablo le da por todos lados y usted antes de ir de la vida por ahí predicando. Tenemos que hacernos responsables primero de nuestra casa, también de nuestra ciudad, de nuestro barrio. Entonces, si no podemos alcanzar nuestra casa y nuestro barrio y ser influencia en ese lugar, creo que sería muy, no sé cómo decirlo, muy patudo de nuestra parte querer. ¿Se conoce la palabra aquí? Patudo no se conoce. Sí, equivocado, sería la palabra justa, ¿no? Equivocado en pensar ir al África o allá, si primero mi casa no está tocada por la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces Jerusalén es la ciudad donde los discípulos estaban cuando recibieron esta orden del Señor de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, los confines de la tierra. Los discípulos estaban en Jerusalén, de manera que comenzó por casa. El tema comenzó por casa. Tenemos que hacernos responsables de nuestro entorno.
cuando se aparta de Abraham, dice que Lot se fue y según lo lindo que él vio por sus ojos, tomó un valle, pero tomó un lugar que estaba a muchos vergeles, ¿verdad? Mucho verde, se veía bueno aparentemente, pero cuando él fue hacia ese lugar, bueno, era Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que tenía un decreto de parte de Dios, Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. Y Lot estaba siendo capacitado de alguna manera para ser un juez. Era el sobrino de Abraham, el hombre de la promesa de Dios, pero vemos que Lot fue ser influencia, a pesar de que la Biblia dice que era un hombre justo, yo creo que Lot no fue una influencia para Sodoma y Gomorra, pudiendo hacerlo. Sin embargo, por la intercesión de Abraham, dice que Dios tuvo misericordia y envió los ángeles, ¿verdad? Unos enviados, y le sacaron allí de Sodoma y Gomorra, sacaron a su familia, a sus hijas, y bueno, Sodoma y Gomorra sabemos qué pasó con ellos, ¿verdad? Fue destruido. Entonces, Jerusalén es interesante la historia porque fue parte de los acontecimientos básicos del cristianismo y Jesús tuvo un largo porcentaje de su ministerio. Allí Jesús murió, resucitó y dio la gran comisión a sus discípulos. Entonces, nosotros siempre tenemos un lugar cuando Dios empieza a trabajar en nuestra vida. En el caso mío, Dios nos da una zona, un lugar específico donde Él empieza a hacer su obra en nosotros. En el caso mío, mi país, empezó el Señor a trabajar conmigo. Entonces hay algún compromiso, hay una ligadura, hay una unión espiritual, hay un compromiso que yo tengo que cumplir en mi país, en mi casa y en mi ciudad. No podemos ser influencia, tenemos que ser influencia para la sociedad. Amén. Esto también es misión, esto también es una labor. ¿Ok? Entonces, el segundo lugar que Dios muestra es Judea. Judea era la provincia que tenía a Jerusalén como capital. Entonces, cuando Cristo dice que debemos ser testigos en toda Judea, Él quiere que evangelicemos nuestra casa. Nuestra Judea es nuestra casa donde estamos viviendo. Amén. Luego el Señor muestra Samaria. Samaria era la región más apartada, con connotaciones transculturales. Nuestra Samaria es el lugar donde Dios te quiere enviar. En el caso de nosotros, nuestra Samaria era venir a Perú, era el lugar que estaba más apartado. ¿Qué? Estamos haciendo una obra por estos días y Dios nos envió para este hermoso país, esta hermosa ciudad. Entonces, nuestra Samaria es Perú. Tu Samaria es el lugar apartado que Dios te quiere enviar. Amén. Por lo tanto, debemos ser testigos de Cristo y de todo lo que Él ha hecho, de ser un vivo testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en el lugar donde Dios te va a enviar. Amén. Gloria a Jesús. Y lo último que dice el Señor es entonces los confines de la tierra. O sea, Jesús quiere que seamos sus testigos en todas las naciones de la tierra. La visión de Dios es implantar su reino en todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Acordémonos que para el reino de Dios y para Dios, como esencia, ya no hay culturas, ya no hay griego, no hay judío, no hay nada, somos todos, ¿verdad? Uno, y el Señor es nuestra plenitud, y ya no hay diferencia ni en cultura ni nada de eso. ¿Alguien puede leer Apocalipsis 5? Corroborar.
tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Amén. Amén. Nos redimió el Señor de toda lengua, raza y nación. Así que Dios, como dijimos en un principio, el Señor quiere recuperar la tierra para su gloria, y lo más extraordinario que el Señor está haciendo a través de nosotros, de estos pequeñitos. Amén. Gloria a Jesús. Hay algo que quisiera anoche, mientras trataba de hacer el resumen para poder hablar de hoy día, esta pequeña introducción de las misiones. El Señor me ponía algo en el espíritu, no estaba en el libro, pero el Señor me ponía algo en la inquietud y quisiera manifestársela y compartirla de parte de Dios. Yo me he dado cuenta que muchas veces la iglesia no tiene desarrollada una mentalidad de criado. No sé si usted se ha puesto a meditar alguna vez en su espíritu, pero hemos perdido en el tiempo esa capacidad o esa altura de tener claramente desarrollado esa mentalidad de criado. El Señor nos envió, ¿verdad que sí? Dice la palabra que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces todo el reino tiene que ver con envío. Jesús siempre envió. Dice que los envió de los dos, después los envió para que fueran lo que venimos, para que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces todo lo que tú ves en la Biblia, la palabra de Dios tiene que ver con un concepto de enviado. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo la obra de Dios, nos vemos envueltos en situaciones, en trampas del diablo, ¿verdad? En cosas que muchas veces el enemigo levanta y se transforman en situaciones complejas para que nosotros podamos manifestar el reino de Dios, llevar la obra adelante. Y la gente muchas veces se cansa, muchas veces se desmorona, se desmotiva, y el diablo se aprovecha de esa circunstancia para tomar más lugar aún. Entonces es importante que podamos entender y desarrollar una mentalidad de enviado. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados, ¿verdad? Yo me sorprendo mucho de este pasaje de la Biblia, porque ellos pudiendo llorar, pudiendo unirse a una mentalidad de amargura, de motivación y de decir, chuta, aquí quedó todo en el piso, que no vamos a poder salir de esta. Ellos se pusieron a cantar, ¿verdad? Ellos se pusieron a cantar salmos al Señor, a orar a Dios tan fuerte. Y yo me puedo, ¿sabes qué? Se me viene en el espíritu de anoche, mientras oraba al Señor, yo me ponía en el corazón de Pablo y se me venía esto a la mente. Pablo decía, bueno, si Dios nos envió, Dios vendrá por nosotros. ¿Entienden? O sea, si Dios nos envió, Él se va a hacer cargo de nosotros. Entonces no sacamos nada si nos ponemos a llorar y a estar amargados. Porque si Dios nos envió en esta misión, Dios vendrá por nosotros. Yo me acuerdo Pedro cuando fue encarcelado y dice que vino un ángel y lo sacó, le abrió la puerta, ¿cierto? Lo sacó y dice que nadie se dio cuenta que a Pedro lo sacó el ángel. Entonces cuando tú estás en una misión y tú tienes que desarrollar una mentalidad de enviado, tienes que saber que si Dios te envió, se levante lo que se levante, Dios vendrá por ti y abrirá una puerta de bendición para que tú salgas por ella. Amén. Amén. Entonces es importante eso, hermanos, que podamos desarrollar una mentalidad de enviado. Los apóstoles tenían esa mentalidad. Si Dios nos envió, me acuerdo perfectamente, seguramente dijo Pedro, Jesús nos dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Bueno, pero si Él es el buen pastor, entonces Él vendrá por mí, y dice que apareció un ángel y lo sacó. Entonces esas cosas ocurren cuando tenemos una mentalidad de enviado, cuando estamos en nuestra misión. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estamos hablando entonces de la mentalidad de enviado. Si quieres anotar esto, una mentalidad de enviado
es clave para todo tipo de misiones. Una mentalidad de enviado es clave para todo tipo de misiones. Saber que siempre el enemigo va a querer colocar un obstáculo, va a querer detener la obra del Señor. Eso tenemos que tenerlo más que claro. Nadie dijo que iba a ser fácil. El obispo Eliseo dijo anoche, no es fácil, sino todos seríamos, ¿verdad? No todos seríamos misioneros, no todos seríamos pastores. Entonces esto es importante. ¿Qué rescato también de esto, hermanos? Que una mentalidad de enviado se mueve en dos niveles. Número uno, entiende que da con gracia lo que por gracia hemos recibido. Eso es número uno. Cuando tú comienzas la misión, ¿cierto? Tú comienzas a tomar el llamado de Dios. Tú tienes que entender que tienes que dar por gracia lo que por gracia has recibido. Y el segundo nivel es comprender que necesitamos encargar a otros hombres fieles que sean idóneos para la enseñanza de la palabra. Ayer por la mañana el obispo Eliseo hablaba de los discipulados, discípulos de Cristo, ¿verdad? Discípulos de Jesús. Y él decía que la multitud no se puede multiplicar. Jesús nos mandó a ser discípulos de todas las naciones, pero la multitud solo viene a escuchar. La multitud solo viene a ver si puede tomar de los beneficios que está dando el Maestro, que está dando Cristo. A ver si agarra una, a ver si agarra un milagro. Solo viene por los beneficios. La multitud no se multiplica. Los únicos que se multiplican son los discípulos. Solo un discípulo engendra a otro discípulo. Entonces la multitud siempre será multitud. Entonces tú ves que de toda la multitud, cuando Jesús murió, quizás muchos de ellos fueron también a escupirle, a piedrarle, a insultarle. Después quedaron simplemente los 12, quizás un gran equipo de colaboradores. Pero con 12 discípulos, el Señor trastocó la historia. Entonces no sirvió la multitud, pero sí sirvieron los 12 discípulos. Entonces el discípulo engendra otro discípulo. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios comienza a usarnos para darnos entendimiento y conocimiento, tenemos que engendrar discípulos. Y esto es lo que tenemos que entender, que es lo que habló Pablo en 2 de Timoteo 2:2, y dice: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces muchas veces nosotros no nos multiplicamos, no reproducimos nuestro talento, nuestra bendición en otros discípulos, nos quedamos nosotros nomás simplemente con el poder, con la capacidad que Dios nos ha dado. Y es necesario, como dijo el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí, esto se lo decía Timoteo por supuesto, entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces, importante saber que la misión no va a terminar conmigo. Yo voy a ser un puente para que la misión pueda prolongarse también. Amén. Esa es la parte de la misión. ¿Okay? Vamos a ponernos en pie. Voy a cerrar esta parte. Señor, gracias por el Papa por delante de tu presencia. Señor, que cada palabra, que cada instrucción que tú nos des nos sea útil
puro que inerte, y podamos ser un verdadero puente entre el cielo y la tierra, para que el agua de vida, Señor, pueda empapar cada ciudad, cada lugar, cada casa. En el nombre de Jesús, Padre, yo te entrego este día también, todo lo que viene es un día largo, con muchos temas que tenemos que tocar. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que maneje todo esto, que administre todo esto.